Si crees que el sistema es injusto porque ese gallo de linaje en la cima del gallinero duerme sobre 1000 toneladas de maíz, mientras tú recoges migajas del suelo, escucha bien lo que viví, porque la caída es más grande que la subida. Yo estaba allí, en el auge de la crisis del salvado escaso, un periodo de inflación galopante, donde nuestro maíz guardado perdía su valor antes de que pudiéramos siquiera picotear la paja. Trabajaba en un taller de tejido de paja, sudando el pico de sol a sol, viendo al dueño del gallinero cambiar de percha de oro cada semana mientras mi molleja rugía de hambre. Fue en ese escenario de desesperación cuando apareció el tal gallo político, un tipo de cresta impecable y garganta de seda, prometiendo que, si derribábamos las cercas y acabábamos con la propiedad privada, cada grano de maíz se dividiría por igual entre todos los picos. La charla era mansa, el odio contra el gallo rico era el condimento, y nosotros, en la ingenuidad de quien solo quiere llenarse el buche, creímos que la utopía finalmente había llegado al patio. La revolución ocurrió en un abrir y cerrar de ojos, y de repente el maíz ya no tenía dueño, o mejor dicho, el dueño era el colectivo de gallos, lo que en la práctica significaba que nadie mandaba en nada. Pero un tal consejo de gallones mandaba en todo. El tono de voz de ese gallo político cambió. Hablaba corto, seco, tipo comando de cuartel. Gallo trabaja, maíz llega, barriga llena. Quitó los artículos de las frases para ahorrar tiempo. Era puro hablar de galo fuerte cosecha 10, gallo flaco recibe 10, tratando nuestra supervivencia como si fuera un jueguito de apilar palitos. Al principio, confieso que la emoción fue general. Parecía que habíamos hackeado el sistema y que la abundancia sería eterna sin el peso de la competición. El control era total. Los gallones vigilaban cada picotazo que dábamos en la tierra, y el trabajo, que antes era para garantizar nuestro propio stock, se volvió una obligación estatal bajo la promesa de que el paraíso en la tierra finalmente había sido cercado. El problema es que el entusiasmo de picotear por idealismo dura menos que la batería de un iPhone viejo en un día de frío. Pronto la realidad golpeó la puerta del gallinero con la fuerza de una patada de bota. Me di cuenta del engaño cuando miré a mi lado y vi al gallo perezoso, un sujeto que pasaba el día limpiándose las plumas y observando el tiempo, recibiendo la misma cantidad de maíz que yo, que tenía el pico en carne viva de tanto trabajar. La productividad de nuestra percha se desplomó más rápido que el gráfico de una casa de bolsa en día de crash, y empezamos a sentir ese cansancio mental que ni el mejor salvado resuelve. El gallo planificador, un tipo intelectual de gafas de culo de botella que nunca había pisado el barro, intentaba controlar todo nuestro stock usando una calculadora de bolsillo que se trababa a cada rato y unas planillas que parecían códigos de error. Corría de un lado a otro con tics nerviosos, intentando decidir quién iba a comer y quién iba a esperar, mientras nosotros descubríamos que el paraíso prometido se parecía más a un servidor offline en día de lanzamiento. La escasez llegó despacio, y pronto las filas para conseguir un puñado de maíz mohoso daban vueltas al cercado, recordando aquellos tiempos de inflación que creíamos haber enterrado. Para conseguir cualquier grano extra, el gallo tenía que tener una VPN de contrabando, o sea, conocer a alguien influyente en el Consejo de Gallones, o intercambiar favores oscuros en la oscuridad de la noche por debajo de las alas. Mientras nosotros desfallecíamos, surgió una nueva élite de gallones con corbata que, curiosamente, seguían con las plumas brillantes y el buche lleno, demostrando que la igualdad solo valía para quienes estaban en el suelo del gallinero. El gallo planificador ya no dormía. Sus ojos se salían de las órbitas cada vez que la cuenta no cerraba. Y la cuenta nunca cerraba, porque la vida real no cabe en una planilla de Excel hecha por quien no entiende de hambre.
La atmósfera se volvió pesada, un olor a desilusión en el aire, y empezamos a entender que cuando el Estado decide el tamaño de tu picotazo, generalmente decide que no necesitas casi nada. El colapso final no vino con un estallido, sino con el sonido seco del gallo planificador, rompiéndose por dentro, un burnout tan violento que el pobre parecía un procesador friéndose sin ventilador. Simplemente se bloqueó en medio del patio. Miró aquellas pilas de formularios inútiles que intentaban sustituir la ley de la oferta y la demanda, y soltó un cacareo de desistimiento que resonó por todo el gallinero. El optimismo eterno del gallo político se había transformado en una alergia crónica a los números y vimos al idealista huyendo a un rincón aislado del cercado para plantar tomates solo, lejos de cualquier comité o asamblea. Fue una derrota silenciosa y clínica. El sujeto que quería salvar el mundo no aguantó la presión de descubrir que la barriga de 1000 gallos no se llena con retórica, sino con producción real. Se convirtió en una sombra, un fantasma que deambulaba por el gallinero con la mirada de quien vio el código fuente de la realidad y se dio cuenta de que estaba lleno de bugs imposibles de arreglar. Mientras tanto, la nueva generación de pollitos, que ya nació en este caos, miraba aquel experimento de igualdad forzada como si fuera un videojuego retro o un teléfono público de fichas en la era del 5G. Para ellos, la idea de que un día creímos que un consejo centralizado sabría exactamente cuánto maíz necesitaba cada pico era un chiste de mal gusto, una curiosidad histórica obsoleta y mohosa. La desilusión era general, pero venía acompañada de una frialdad nueva, un entendimiento de que el sueño era solo una tecnología antigua que ya no corría en el hardware de la vida moderna. El gallinero estaba en ruinas. El olor a idealismo podrido se mezclaba con el sudor de quien intentaba apenas sobrevivir al día siguiente, y nos dábamos cuenta de que el progreso prometido nos había dejado décadas por detrás de cualquier gallinero vecino. Fue el fin de la era de las promesas mágicas y el comienzo de una resaca existencial que hizo que cada gallo sintiera el peso de haber delegado su libertad a un burócrata de mente cansada. Después de que el castillo de naipes de paja se derrumbó, el gallinero no volvió a ser lo que era antes, pero tampoco se quedó atrapado en aquella utopía de museo. Entramos en un modo de supervivencia híbrido. Aprendimos, de la manera más dura posible, que la libertad de picotear donde uno quiera es esencial, pero que un gallo caído en el suelo sin fuerzas tampoco ayuda a que el gallinero crezca. Surgió un sistema nuevo, mezclado, donde el maíz es tuyo si te esfuerzas, pero existe una red de seguridad para que ningún gallo se convierta en caldo antes de tiempo por puro azar del destino. Miro hacia atrás y veo que la naturaleza humana es un bicho imperfecto y peligroso cuando intenta encajar en moldes cuadrados de perfección absoluta. Hoy desconfío de cualquier gallo que se sube a un cajón prometiendo el paraíso sin esfuerzo, porque sé que el costo de esa magia siempre se cobra en libertad y al final de cuentas el impuesto sobre la esperanza es el más caro de todos. Ahora hablo directamente contigo, ese gallo detrás de la pantalla que está ahí escuchando mi relato mientras el sistema picotea tu saldo bancario cada mes. El poder absoluto no es un remedio, es un veneno que corroe hasta la cresta mejor intencionada, y los sistemas basados en cuentos de hadas generalmente terminan en pesadillas reales. Yo protejo mi maíz hoy con el escepticismo de quien ya vio la impresora de promesas romperse y el stock desaparecer en un abrir y cerrar de ojos de un burócrata. No esperes a un salvador de la patria con un saco de granos. Aprende a leer el gráfico del viento y a fortalecer tus propias alas, porque la única red de protección real es tu pensamiento crítico. La lección fue amarga. Perdí mucho salvado en el camino,
pero hoy ya no soy el gallo engañado que corre tras cualquier brillo. Si entendiste el mensaje, ya estás un paso por delante de quien aún cree que el maíz cae del cielo por decreto. Y si quieres retribuir esta sabiduría de foro, puedes mandarme un plátano, o mejor, deja solo tu like, que en nuestro sistema actual ya vale un grano.